mismo, te sale más caro. La plata que ahorraste no sirve para comprarte lo mismo. Acá, hasta los chicos saben lo que cuesta ahorrar. Invertí en Superfondos en pesos y defendé tus ahorros. Conoce más en santander.com.ar/inversiones. Auspicia Triple Impacto. Grupo Sisa Salud. Nobleza Médica. Para sus instituciones, Sanatorio Belgrano, Salud Industrial, Sanatorio Santa Sofía, Consultorios Médicos Virrey Loreto, Instituto Médico Rodríguez Peña y Conciencia Médica Medicina Prepaga. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos con nuestro amigo Francisco, al que hemos invitado de una organización muy conocida que se llama Techo, pero vamos a pedirle a él que se presente, que diga cuál es su cargo, cuál es su responsabilidad y qué es Techo. Hola Francisco, bienvenido. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿Cómo buenos estás? días. Un gusto poder estar acá, Gracias. así que arrancar agradeciéndole la invitación justamente. Mi nombre es Francisco Ferrario, tengo 30 años, actualmente trabajo como director regional de Techo acá en Argentina y nada, un placer poder estar acá compartiendo un poco lo que hacemos justamente como organización, ¿no? ¿Qué es Techo? Perdón. Justamente, decíamos fuera de cámara que todo el mundo conoce a Techo por lo visible, por lo que hay acciones colaborativas que realmente llevan adelante muy bien, pero hay algo más detrás de Techo. ¿Por qué no nos contás un poco desde el origen, los fundamentos, la misión, la visión? ¿Qué es Techo? Techo es una organización que nació en Chile a finales de los años 90, en realidad, a través de la acción de ahí de un grupo de jóvenes de la Universidad Católica de Chile, que está teniendo unas experiencias de trabajo en asentamientos de allá, que se le dicen campamentos, digamos, y se dieron cuenta que una de las acciones más potentes que podían hacer era dar una mano justamente con la emergencia habitacional que había, ¿no? Entonces Techo nace justamente con la voluntad de poder dar respuesta a esa emergencia habitacional que identificaron estos compañeros chilenos allá en su momento. A raíz de desastres naturales, gente que se fue involucrando ahí y demás, se fue expandiendo por toda Latinoamérica. Hoy en día estamos presentes en 19 países de Latinoamérica. Acá en Argentina estamos presentes en 11 provincias de todo el país, con un trabajo constante. Después hemos tenido trabajo en casi todas en realidad, pero bueno, con oficinas fijas, equipos de voluntarios y voluntarias fijas en 11 provincias. Y somos una organización que lo que busca es justamente superar la situación de pobreza que se vive en barrios populares, en villas, en asentamientos del país, mediante la acción conjunta de voluntarios, voluntarias y los vecinos y vecinas del propio barrio. Eso es como un eje central de todo el trabajo que hacemos desde la organización, ¿no? Y desde ahí lo que proponemos es empezar a trabajar por temas relacionados sobre todo a hábitat y vivienda, bien, que es un poco el foco que tenemos como organización. La situación de la vivienda y la falta de acceso digno al hábitat en Argentina es muy grande, es muy compleja. Existen más de 4.400 barrios populares de villas y asentamientos en todo el país. Y ahí lo que nosotros tratamos de acompañar son principalmente espacios de organización comunitaria. Voluntarios y voluntarias acompañan asambleas, reuniones de trabajo junto con vecinos y vecinas que lo que buscan es identificar las principales problemáticas de los barrios y de ahí empezar a trabajar en proyectos, en programas que por ahí nosotros también tenemos como organización en conjunto y que den respuesta justamente a estas necesidades que fueron priorizadas, ¿no? Sabemos que son muchas las necesidades, sabemos que las urgencias también son demasiadas, pero tratamos justamente de ir priorizando e ir encarando proyectos que sean alcanzables, que sean desafiantes y que tengan un impacto positivo. Dentro de esos proyectos, dentro de todos esos programas, está la construcción de viviendas de emergencia, que es lo que más hemos hecho, que es lo que más impacto tiene en el día a día por ahí de la cantidad de gente que logramos movilizar, la cantidad de familias a las que alcanzamos llegar. Hemos trabajado con más de 16.000 familias, construyendo más de 16.000 viviendas en Argentina en estos casi un poquito más de 15 años de trabajo acá en el país, pero después lo complementamos con programas de formación en temas legales, en temas urbanos también, en proyectos de infraestructura comunitaria, de mejora para el hábitat más general y obviamente con todos mezclado eso o solapado con todos proyectos que traten de mejorar justamente la situación de los barrios de manera más definitiva, ¿no? Como pueden ser obras que realmente tengan que ver con acceso a los servicios públicos o también proyectos que desde lo legislativo que acompañen o que ayuden a nivel local, a nivel provincial o a nivel nacional incluso a la generación de soluciones o de marcos más amigables para las familias que están viviendo en los barrios populares. Quiere decir que
más allá de la vivienda en particular, Techo tiene una cantidad de avenidas de acción que tienen que ver con justamente la mejora de aquellas comunidades que están llamémosle, en situación de desventaja muy fuerte social. Pregunta a partir de allí entonces, ¿cómo priorizan? ¿Cómo hacen? Porque vos lo dijiste en tu presentación, las necesidades son tantas, ¿cómo hacen? ¿Son llamados? ¿Lo detectan ustedes? ¿Cómo es la mecánica? Es complejo, ¿no? Y justamente frente a una problemática tan grande está esa sensación constante de qué bueno todo lo mucho que estamos haciendo, pero qué grande es la problemática, ¿no? Y qué inabarcable a veces que parece, sinceramente. Desde ahí es que surge un poco la necesidad de encarar otra clase de cuestiones que hagan políticas públicas por ahí más favorables. Lo que es nuestro modelo de trabajo y lo que nosotros logramos hacer como organización está más relacionado a una identificación previa de barrios que ya existe. Nosotros veníamos haciendo un relevamiento nacional de barrios populares, que era información que no existía, y la fuimos haciendo solos durante un par de años. En el 2016 se logró hacer un relevamiento nacional con financiamiento, acompañamiento del Estado y otras organizaciones que estuvimos involucradas. Estuvo la CETEP, estuvo Cáritas, bueno, hubo muchas organizaciones muy diferentes, aparte que nos encontramos con un objetivo común, que era poder justamente mapear y entender la situación de los barrios populares del país. De ahí surgen esos 4.400 barrios que les contaba antes. Y hoy en día tenemos ese mapa, ¿no? Que hay que actualizarlo cada tanto y más, pero está la foto general de ese momento. Entonces sabemos dónde están los barrios, sabemos a grandes rasgos cuáles son las necesidades que tienen y que comparten. Muchas veces somos llamados justamente con familias por ahí puntuales que nos vienen a solicitar una vivienda o un acompañamiento en una situación puntual, organizaciones también que saben que estamos trabajando en algún barrio cercano. Y desde ahí es entender un poco nuestra capacidad como organización, lo que tenemos para ofrecer también, porque no hacemos de todo. Entonces es entender también qué es lo que está buscando esa comunidad. Nosotros pedimos validación de la comunidad para empezar a trabajar y compromiso también de la comunidad. Hacemos una especie de reunión de presentación donde invitamos a todas las personas que quieran sumarse de ese barrio y les contamos cuál es nuestro modelo de trabajo, qué sí hacemos, qué no hacemos, cuáles son nuestros tiempos, nuestras formas, y desde ahí justamente que la comunidad avale y un poco se comprometa también a trabajar en conjunto, que era un poco lo que buscábamos. Y cuando vemos que por ahí no hay tanto interés o no hay tantas ganas en ese momento, o la comunidad por ahí está atravesado por otra clase de situaciones, es que apagamos nuestro trabajo en ese barrio y nos vamos a buscar otro. Hoy en día estamos trabajando en unos 70 barrios en todo el país, con trabajo constante, ¿no? Que es un poco lo que decía antes, y ese número siempre tiende un poquito al crecimiento, no exponencial, pero va creciendo un poco, pero van cambiando los barrios, ¿no? Porque justamente por ahí trabajamos un par de años en un barrio, vemos que hay algunas cuestiones que ya están resueltas o que ya hemos aportado mucho o que el barrio no ha perdido un poco el interés de trabajar en conjunto y trasladamos ese equipo de voluntarios, de voluntarias por ahí a algún otro barrio. Entonces es un mix, vamos priorizando justamente la situación del barrio, qué tanta emergencia hay. La respuesta del programa de viviendas de emergencia se centra mucho, ¿no? En esa familia que por ahí está viviendo en una casilla de tierra, que no tiene paredes o que las paredes son de lona, de cartón, que lamentablemente hay muchas, que obviamente los últimos años han sido muy complejos y han pegado muy de lleno en los barrios populares también en ese sentido con respecto a la vivienda, a los alquileres y poder sostener ciertas situaciones. Y desde ahí es que hacemos asamblea de presentación, le contamos al barrio qué queremos hacer en conjunto, diagnosticamos y nos ponemos a trabajar. ¿Y cómo se financia Techo para poder llevar adelante todas esas acciones que desarrolla, ¿no? Porque la sustentabilidad desde lo social ya nos la has contado, ya te vamos a preguntar algo de lo ambiental, pero lo económico es importante para poder hacer todo lo que hacen. Fundamental, como en cualquier actividad siento, ¿no? Es un desafío constante, creo que en ese sentido. Nosotros tenemos un modelo de financiamiento mixto que se basa principalmente en el aporte que hacen socios y socias. Hoy en día el 60% de nuestros ingresos proviene de las personas que mensualmente a través de su tarjeta de crédito, de débito, nos acompañan. La verdad tenemos una comunidad de socios de más de 25.000 en este momento en todo el país, en todo lo que es Argentina. Un porcentaje que después viene relacionado al trabajo con empresas que o donan en especies, no sé, las chapas, los clavos, claro, cosas que nos permiten como poder desarrollar los programas y las actividades que hacemos, o que se comprometen a través de un voluntario corporativo, financian viviendas, vienen con sus empleados, financian algún programa, comparten o acompañan el desarrollo de algún proyecto por ahí más integral en algún barrio y demás. Tenemos algunos eventos de recaudación, la colecta anual, que por ahí también muchos nos conocen de vernos en algunas esquinas en algún momento del año con alcancías, llamando la atención y pidiendo colaboración. Tenemos una cena anual también de recaudación y demás. Y después, bueno, desde ahí se va conformando un poco ese modelo de financiamiento mixto que obviamente nos da
todo lo que es la comunidad de socios y de socias un poco más de previsibilidad, ¿no? Para los años siguientes, para los meses siguientes, de poder afrontar ciertas discusiones y ciertas decisiones que por ahí no dependen tanto del acompañamiento de una empresa en particular y demás. Y trabajamos después también con colegios secundarios, con universidades, con familias, con grupos de amigos que van financiando algún proyecto, alguna vivienda, y después tratando de articular justamente con los gobiernos para poder llevar proyectos a los barrios con programas por ahí que ya existen. Solemos aplicar a algunos programas estatales, pero siempre no para financiamiento de la organización, sino para financiamiento exclusivo para algún proyecto puntual en algún barrio, ¿no? Nosotros hay que ser más el nexo, si se quiere, unidad ejecutora de algún proyecto de ese estilo. Dicho esto y enganchando con lo que decía Vero, cuando se construye esta vivienda, que me imagino que deben tener o algún modelo o alguna forma que les permita, por un lado, hacer lo más eficientes posible desde el punto de vista económico, me imagino. Como decía Vero, desde lo social está, porque el esfuerzo del voluntariado, el despertar a esa comunidad, esa necesidad y hacerla trabajar e involucrar, tiene un gran impacto social. Desde lo ambiental, la construcción de esta vivienda, ¿también está tenida en cuenta la cuestión ambiental? O sea, sí, con más potencia en los últimos años la verdad que hemos tratado de empezar a prestarle más atención, a entender también mucho más el tema y cómo justamente los programas y los proyectos que teníamos, sobre todo la construcción de vivienda, que por ahí es el más masivo, logramos hacer un círculo más virtuoso desde ese lado también, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con madera, que sabemos también que tiene un impacto alto en comunidades, bueno, en muchos lugares del país también. Trabajamos con 2 proveedores certificados y demás, pero obviamente es un desafío constante. En lo que más hemos podido avanzar es en generar alguna red de reciclado, sobre todo con por ahí desechos de algunas empresas que no estaban logrando, que no habían logrado por ahí darle una vida más útil, digamos, a sus desechos, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con plástico y demás. Y hemos logrado hacer las bases de la vivienda, de los modelos de viviendas que nosotros construimos, son unos pilotes de madera, o que generalmente son de madera, y hemos logrado a través de algunos círculos de reciclado empezar a construirlos de plástico reciclado, lo cual no solo alarga mucho la vida útil de ese pilote frente al de madera, digamos, sino que también justamente es una sumatoria. Y tenemos algunas experiencias respecto a algunos materiales de paredes de vivienda. Nosotros trabajamos con 3 modelos de vivienda actualmente, todas para construir en barrios populares, todas de fácil construcción y demás. Y en algunos de esos hemos logrado como poder avanzar justamente en lo que tiene que ver con materiales reciclados que lleguen a poder ser la propia vivienda, ¿no? mismo. Y después hay un trabajo muy grande también, que eso sí depende por ahí más de cada proyecto, de cada comunidad, de cada situación puntual, cuando tratamos de acompañar proyectos en los propios barrios que tengan que ver con recolección de basura, con un destino de separación incluso por ahí de residuos en algunos barrios, y que eso se pueda enlazar con programas por ahí de cooperativas o de personas que ya están gestionando residuos y ahí poderle sumarle a la propia comunidad. Y después, sobre todo, por ahí en aquellos lugares que tienen un alto grado de contaminación porque está muy cerca de un basural, porque la gestión de residuos es nula por ahí en la comunidad o desde el municipio no se está llegando por ahí a afrontarla, hacer proyectos de concientización, de limpieza a veces de zanjas, de basurales y demás. Ese es un trabajo por ahí un poco más constante que hay que hacer, ¿no? Claro. Porque si no hay solución de servicio por ahí o el servicio es muy deficiente, hay que estar por ahí constantemente. Bueno, cada tanto se va y se limpia el arroyo y después se hace una campaña de concientización. Es complejo, digamos, desde ese lado también poder mantener y lograr ambientes por ahí un poco más sanos desde ahí también, ¿no? ¿Cuántos voluntarios trabajan en Techo y en qué países está? Nosotros en Latinoamérica estamos en 19 países, o sea, Latinoamérica del Caribe, o sea, todos creo casi. Hoy en día no sé si hay alguno en el que no estemos. No tengo ahora el número a nivel Latinoamérica, digamos, de voluntariado, sinceramente. Y acá en Argentina el equipo de voluntarios y voluntarias que trabaja de manera fija, le decimos nosotros que hacen actividades semanales en los barrios, en las oficinas y demás, somos 650 en estas 11 provincias donde les contaba que estamos. Y después tenemos mucho voluntariado ocasional, ¿no? Que por ahí se suma alguna construcción, no sé, este fin de semana estuvimos construyendo en La Plata, en Rosario, en zonas de Pilar, en Escobar. Y en cada lugar más o menos movilizamos ese fin de semana unos 200, 250 voluntarios y voluntarias, ¿no? Entonces, la verdad que hay un montón de respuesta positiva, ¿no? Desde ese lado de parte de la sociedad en general para la clase de actividades que nosotros proponemos. Ni hablar por ahí la colecta, que es el evento más masivo, que son 3 días que salimos a la calle, y después por ahí actividades como las construcciones y demás que suelen convocar por ahí mucha gente que quiere aportar desde ese lado, por ahí no tiene el tiempo o la posibilidad de sumarse todos los fines de semana, pero cuando hay alguna actividad así se suma y obviamente que tiene un impacto muy positivo en lo que hacemos.
Somos Techo, una organización social que está convencida que la pobreza y la desigualdad en asentamientos se puede superar si la sociedad reconoce este problema y trabaja para resolverlo. Por eso, fortalecemos las capacidades de vecinos y vecinas en las comunidades donde trabajamos a través de diferentes programas, como construcción de viviendas de emergencia, proyectos de infraestructura y mejoramiento de hábitat. Ayúdanos a seguir trabajando participando como voluntario o haciendo una donación en techo.org.ar. Repasemos unos números que dijiste antes que me parece que quedaron como diluidos y me parece que son muy importantes. 16.000 viviendas ya hicieron en la Argentina. Sí, desde el 2003 hasta acá. Desde el 2003 hasta acá. Sí. 25.000 socios que hoy... Que tenemos actualmente. En Argentina. Solo en Argentina. Que aportan en Argentina. Bien. Y si vos me dijeras hoy la proyección de todo eso, ¿cómo la ves? O sea, claramente la necesidad es infinita, como decías vos, todo lo bueno de lo que se hizo y lo malo de lo que no se pudo hacer, pero ¿cómo ves esa proyección? ¿Manteniéndose? Nosotros obviamente siempre queremos crecer, ¿no? Sí, venimos con una pequeña curva de crecimiento de los últimos años, pero porque el financiamiento está siendo un desafío, sinceramente, ¿no? Creo que para todas las organizaciones sociales, para el tercer sector, siempre conseguir el financiamiento, si bien hay una multiplicidad de organizaciones y demás que recibimos muchísimo financiamiento, siempre está siendo un desafío, ¿no? Y de nuevo, más por ahí en los últimos años, ni hablar en los años de la pandemia también, que ha sido un desafío muy grande. Hoy en día nosotros por año estamos construyendo unas 600, 700 viviendas. Nuestro pico máximo fue de 2.000. Nos gustaría poder volver a eso, obviamente. Sabemos que no lo vamos a lograr el año que viene, sabemos que tenemos que seguir innovando en nuestras formas de financiamiento también. La comunidad de socios es algo que queremos seguir manteniendo y potenciando, obviamente, pero es un desafío también porque es un programa que también demanda mucha inversión, ¿no? Desde ese lado, entonces en todos los sentidos, económica también. Entonces empezamos a explorar algunas herramientas, algunos instrumentos justamente en los últimos años para poder ver cómo potenciamos algunos proyectos que tenemos. Hace poco nos convertimos en la primera organización social del país que emitió obligaciones negociables y eso nos está permitiendo financiar el proyecto de nuestra propia fábrica social. Nosotros tenemos una fábrica social, construimos nuestras propias viviendas, tenemos de hecho dos. ¿Qué es la fábrica social? Perdón. Claro, sí, obvio. La fábrica social fue una respuesta propia a la demanda propia de la construcción de viviendas. Dijimos cómo podemos abaratar los costos, cómo podemos darle más calidad a la vivienda y cómo también podemos aportar a construir un poco de empleo genuino también para personas que vivan en los barrios populares. La fábrica ya tiene casi 10 años, creo, acá en Argentina. Existe también en otros países de techo que tienen sus propias fábricas. Está el caso de México, de Colombia, una experiencia en Brasil ahí dando vueltas también. Y lo que estamos tratando de hacer con la fábrica justamente es darle más calidad a nuestra vivienda. Cuando vos sos tu propio proveedor en ese sentido, puedes ir innovando, puedes ir investigando, puedes ir mejorando internamente esa calidad, ese producto que sería la vivienda, digamos, que le entregamos a la familia y construimos en conjunto a las familias. Y es un espacio que cuenta hoy en día con dos sedes, una acá en Buenos Aires, que estábamos alquilando ahí en el partido de San Martín, ya nos han cedido un terreno en el municipio de Escobar para poder armar nuestra propia fábrica, y otra que está en la ciudad de Posadas, en Misiones. Y lo que hacemos es recibir la madera y ensamblar las viviendas, o sea, armar los paneles. Toda la vivienda que nosotros construimos es toda prefabricada. El momento de la construcción es más un ensamble de materiales y de elementos que ya vienen. Entonces, el proceso intermedio entre que está la madera y se confluye en un panel, digamos, en una viga, pasa por la fábrica social, ¿no? Entonces a nosotros nos permite justamente reforzar los puntos que les contaba antes, ser generadores de empleo un poquito, obviamente a pequeña escala, pero con algunos vecinos y vecinas de los propios barrios que trabajan también en la fábrica, con un trabajo en blanco. Y Francisco, dijiste dos cosas muy importantes y las quiero separar ahora porque me parece importante. Son la primera ONG que emite una ON, las siglas son parecidas, pero nada que ver, ON es obligación negociable. Una obligación negociable que va a financiar, ¿qué? ¿La fábrica justamente? La construcción de la fábrica propia. Nosotros estábamos Ahí alquilando, claro, nosotros estábamos alquilando en el partido de San Martín. Veníamos con un terreno que ahí el municipio de Escobar justamente nos había cedido por un par de años para que podamos tener nuestra propia fábrica, pero la inversión que teníamos que hacer para poder construirla no la teníamos y no la conseguíamos. O poder hacerla implicaba dejar de construir con un montón de familias un año y era algo que no estábamos dispuestos a hacer también, ¿no? Entonces, desde el 2019, un poquito antes en realidad, estamos investigando muchos instrumentos y en 2019, a través de también muchos asesores y demás, logramos llegar a este instrumento y nos pusimos a trabajar para ver
si era posible, si no era posible, de qué manera y demás. Y bueno, hace poquito tuvimos por suerte el lanzamiento y fue muy exitoso. Conseguimos lo que necesitábamos, que son 18 millones de pesos para poder justamente financiar la construcción de nuestra propia fábrica, ¿no? Y eso obviamente nos va a permitir abaratar los costos, que para nosotros significa llegar a más familias, que es en el fondo lo que más queremos. Tremendo esfuerzo convencer a los agentes financieros de que tenían la capacidad de pago, cuando depende, en realidad la capacidad de pago depende de la voluntad de los aportantes, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, la verdad que viene siendo un trabajo súper intenso que se viene haciendo con el equipo, con mucho acompañamiento de la Comisión Nacional de Valores también, que les interesó mucho la propuesta, el Banco Hipotecario, el Banco Galicia, el Banco Santander, que son bancos con los que nosotros venimos trabajando en otros proyectos, también se mostraron muy interesados en la propuesta también y nos acompañaron, y muchas organizaciones también, ¿no?, del sector, que cuando les empezamos a compartir que estábamos en esto, en la experiencia y demás, que nos alentaban justamente para que podamos explorar la oportunidad, porque veían que si sale bien es una buena noticia para el sector también, ¿no? Justamente lo que charlábamos antes, es muy difícil conseguir financiamiento para poder crecer. A las organizaciones nos pasa mucho eso. Cuando queremos crecer en otra clase de acciones que no sea la propia misión de la organización y la propia acción de construir viviendas y demás, es difícil conseguir financiamiento. Y la verdad encontramos un instrumento que salimos a buscar 18 millones de pesos, el mercado nos ofreció 40 incluso, así que hemos superado ampliamente la expectativa que teníamos y ya lo empezamos a ejecutar. Nosotros nos entró la plata y ya hemos ejecutado un montón en compra de materiales y es un proyecto que esperamos de acá a 3-4 meses que ya esté la fábrica andando. Qué bueno. Bueno, vamos a cerrar la nota porque ya los desafíos nos los contó y nosotros siempre preguntamos los desafíos con un ejemplo. Contanos un ejemplo, un caso que a ustedes les haya quedado muy grabado de un barrio al que fueron, qué hicieron, qué les pasó, con qué se encontraron, cuáles fueron los resultados. Hay un montón, ¿no? Voy a aprovecharme y contar 2 o 3 capaz de paso. Okay. Uno muy fresquito que tengo porque justo ayer volví de construir en un barrio que se llama el barrio Vita, en La Plata, y justamente construí con Pedro, con Leonela, que era su pareja, con 2 hijitas. Ellos vivían en el barrio hacía casi 4 años, desde el comienzo un poco del barrio. Era una vivienda extremadamente precaria, con piso de tierra, con paredes de chapa, él de oficio albañil justamente, pero que bueno, las situaciones de la vida y de venir de una situación de pobreza muy estructural también, no les había permitido más que construir eso, ¿no? Y el impacto que tenía la vivienda que nosotros construimos este fin de semana, que por suerte pudimos terminarla en tiempo y forma, ya estaban pensando en esa misma noche en mudarse, tuvo un impacto muy, muy grande, sobre todo en las hijas, ¿no? que tenían 5 y 3 añitos, y ya estaban pensando dónde poner la cama y estaban viendo la diferencia de que no era un piso de tierra, que no se iba a inundar o no se iba a mojar y no iban a tener barro cuando bajaban de su cama, ¿no? Y a nosotros y a mí en lo personal me rompe un poco el cerebro como que estemos en la sociedad en la que estamos, que haya gente que realmente baje los pies de su cama y encuentre barro, ¿no? Eso es impresionante. Y después a nivel más por ahí comunitario, nos hemos encontrado muchísimas comunidades de las que no solo hemos aprendido por ahí mucho más de lo que hemos llevado, sino también que lo que vemos ahí, el esfuerzo, las ganas de día a día comprometerse, es lo que realmente a nosotros nos motiva a seguir trabajando como organización, ¿no? Y muchas veces lo pensamos y lo trabajamos de cómo las personas que viven en barrios populares son las que limpian la zanja del arroyo de su casa o son las que limpian la vereda, ¿no? O la que juntan la basura. Y como por ahí, en mi caso, vivo en el pleno centro de Capital Federal, si veo basura en la calle, a lo sumo voy a levantar un teléfono y quejarme y sé que lo van a venir a limpiar, puede tardar más, pero van a venir a limpiarlo. Y el vecino y vecina que está en una situación de vulnerabilidad muy grande, que generalmente tiene una vivienda precaria, que tiene un empleo informal, nadie va a limpiarle la vereda de su casa, lo tiene que hacer, ¿no? Justamente ese propio vecino y esa propia vecina. Entonces hay una sobrecarga de otras tareas también en esos barrios que cuando lo ves decís, después de trabajar toda la semana, después de cuidar a los chicos, está la referente comunitaria pensando el sábado a la tarde o el domingo a la mañana cómo mejorar el barrio. Y eso se replica, por suerte, en todos los barrios donde estamos y es una fuerza realmente que es envidiable y que creo que tenemos mucho para aprender todos como sociedad. Francisco, también. La última, porque ahora que contabas el ejemplo, ¿cuánto tardan en hacer esa casa? ¿En el fin de semana le cambian la casa? O sea, que en el fin de semana le cambian la vida a una familia. Tratamos de aportar un granito. Sabemos que cada familia viene con su trayectoria, con su vivienda, con su espacio. La vivienda justamente lo que apunta es a ese mejorado de esa emergencia. Pero quiero decirte, un fin de semana. Es tan instantáneo, como que vos llegás el viernes y el domingo esta familia duerme en su casa nueva. Sí. Ese era el cierre que quería que nos diera. Exactamente. Gracias, Francisco, muchas gracias. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes de verdad por el espacio. Y seguimos con más Triple Impacto.
cuenta. Un mes después lo mismo te sale más caro. La plata que ahorraste no sirve para comprarte lo mismo. Acá, hasta los chicos saben lo que cuesta ahorrar. Invertí en Superfondos en pesos y defendé tus ahorros. Conoce más en santander.com.ar/inversiones. Qué buena entrevista, qué bueno lo que contó Techo. La verdad que tiró unos títulos impresionantes, ¿no? Sí, realmente más que títulos, realidades. Realidades. ¿no? Sí, son muy, muy interesantes la acción, porque todos creíamos, en realidad nos pasó a nosotros también, que Techo ayudaba, voluntarios, te ayudaba a hacer la casa, pero la verdad que nos sorprendieron con la cantidad de ramificaciones que tiene para mejorar la vida de aquellas personas que están en asentamientos o en viviendas populares, como ellos mismos lo llamaron. Así que, como siempre, otra vez aprendimos. Cambiando realidades, como intentamos aquí desde Triple Impacto. Y nos vemos la semana que viene, con mucho más Triple Impacto, por supuesto. Chau.